Todos vamos a comenzar un nuevo estudio relacionado con el libro de Romanos. Vamos a ir viendo capítulo, versículo por versículo. ¿Ya? Yo creo que vamos a estar harto tiempo introduciéndonos en el libro de los Romanos, hablando hablando cierto punto principal a lo que se refiere este libro, ¿ya? De qué es lo que habla, cuál es el tema principal, el escritor. Y el día de hoy veremos, ¿cierto?, la introducción a este libro. Entonces comenzamos. Dice que el libro de los Romanos, hermano, puede ser una de las experiencias que proporcione la mayor satisfacción. ¿Escuchó? La mayor satisfacción en la vida de un creyente. Eso es lo que produce la palabra del Señor, ¿cierto? Como lo vimos el viernes en la noche con los hermanos, hablábamos acerca de la palabra de Dios que purifica, que santifica. ¿Ya? Y tomábamos el ejemplo de cuando Cristo amaba a la esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella con un amor sacrificial, santificándola, ¿cierto?, por el lavamiento del agua por la palabra, dice. Ese mismo también vimos eh, como Cristo, ¿cierto?, purifica a su iglesia. ¿Sí? ¿No se escucha bien ahí? Franco, ¿se escucha bien ahí? ¿No chicharrea? Pero no es que no se escuche, ¿sí? Se escucha igual. Ya. Entonces hablábamos acerca de eso, de cómo la palabra del Señor es la que purifica, hermano, y cómo el varón, ¿cierto?, siendo cabeza del hogar, debe ser quien purifica a su esposa y la guía. Eso es lo que vimos el día viernes junto a los hermanos, que la palabra es la que purifica, así como Cristo purificó a su iglesia por medio de la palabra, así también nosotros como varones debemos hacerlo con nuestras esposas. Y esta carta a los romanos, hermanos, de igual forma nos va a enseñar todo lo que debemos saber con respecto a la fe, a la salvación, a cómo Pablo, ¿cierto?, nos muestra en una forma panorámica cómo es realmente el ser humano, que somos intrínsecamente malos, ¿cierto? Malos, malvados, desde nuestro interior. Eso es así es como nacemos nosotros en maldad. Ahora con esto, hermano, con esto no queremos decir que debamos leer la Biblia, o en este caso el libro romano, como una revista o como un artículo, ¿ya? Sino que debe ser algo más profundo. No debe ser algo que leamos, ¿cierto?, y lo tengamos en el olvido. Cuando uno lee la Biblia, hermano, siempre tiene que leerla de forma constante y aunque sea repetitiva, porque siempre a usted no se le va a quedar todo de una vez, siempre se le va a ir quedando partes, frases, versos, lo que sea, se le va a ir quedando algo en su mente. Yo cuando salía, ¿cierto?, cuando manejaba, salía harto en ruta, eso era lo que yo escuchaba, aunque no lo crea, hermano, todo el día. Y tengo la Biblia, que una vez se las compartí incluso, que es en la Biblia en audio, el Nuevo Testamento, y me lo escuchaba enterito una y otra vez, una y otra vez. Aunque de repente iba distraído, no tomaba atención, pero de repente algo te queda. Que aunque usted no lo crea, hermano, el subconsciente va reteniendo información. Porque después cuando usted la necesita, ahí es cuando habla, ¿cierto?, que el Espíritu Santo toma de donde hay para poder hablar. Porque el Espíritu Santo no va a hablar de algo, en este caso, una vasija, ¿cierto?, como nos dice la Escritura también, una vasija que está vacía, que no tiene nada. En cambio, si usted se alimenta, si usted estudia, si usted escucha palabras, usted siempre va a tener algo de donde sacar. Entonces, la lectura debe ser continua, repetida, en este caso de la carta a los romanos. Y eso nos va a traer a nosotros verdaderos ríos de abundancia como creyentes. Porque ¿qué es lo que nos ayuda a crecer, hermano? La palabra, ¿cierto? La escritura. Y esta carta es el mayor documento que haya en cuanto a nuestra salvación. Habla acerca de la salvación, la epístola a los romanos, como ninguna otra, que nos deja clarísimo cómo es que opera Dios para salvar a las personas. Nosotros lo estuvimos viendo, ¿recuerdan? Cuando vimos las doctrinas de la gracia. Abarcamos todo lo que se dice con respecto a la salvación. Entonces, cada cristiano, hermano, que nosotros nos consideramos cristianos, debemos hacer por lo menos un esfuerzo por conocer bien este libro que es el libro de Romanos. Ahora que vamos a empezar a estudiarlo, hágase usted el hábito, día tras día, le hace un versículo o un capítulo
como sea, léalo, escudriñelo, analícelo. Y si yo digo una herejía, se para y me dice está mal usted, pastor. Debemos dar cuenta de que lo están leyendo. Es la única forma, hermano, la única forma que podamos incluirnos nosotros, leyendo la escritura. Entonces debemos por lo menos hacer un esfuerzo diario por introducirnos en la Biblia. En este caso, como lo vamos a estar viendo en el libro de Pablo a los romanos. Y hay tres aspectos que debemos resaltar en la vida de una persona que constantemente lee el libro de los romanos. En primer lugar, comprenderá los hechos y las verdades bíblicas a cuanto a la salvación. Cuando usted se introduce en el libro romano, cuando usted empieza a leer el libro romano, usted va a tener esa luz, hermano. El Espíritu Santo le va a dar ese entendimiento y va a comprender todo en cuanto a las verdades básicas acerca de la salvación. En segundo lugar, tendrá una convicción más profunda que lo usual. Eso también lo entrega la Escritura, hermano, nos da convicciones. Nos da, ¿cierto?, esa certeza de que lo que yo estoy leyendo y en lo que yo he creído es verdad. Porque hay muchos cristianos que dicen, sí, yo creo en el Señor Jesús, pero adentro algo dice, sí, pero, o sea, no hay convicciones. No es decir, sí, yo creo en el Señor Jesús y moriría por Él, sino que siempre hay un pero. Y leyendo la Biblia es la única forma de que eso no ocurra, hermano. Porque la Escritura nos va a dar esa convicción profunda. Y también nos va a dar una convicción profunda en cuanto a los asuntos relacionados a la fe. En tercer lugar, será una persona muy apta para el servicio cristiano práctico. En otras palabras, no nos va a costar servir, hermano. ¿Servir a quién? Al hermano, a tu esposa, servir a tus hijos. Y el primer ministerio, ¿cierto? Nuestro hogar, donde nosotros debemos servir. Entonces hay tres áreas, hermanos, que vamos a abarcar y explorar a modo de introducción. En primer lugar, el escritor, que fue ¿quién? ¿Quién escribió la epístola a los romanos? ¿No sabe? Sale al principio, en el primer capítulo. En segundo lugar, fue en la ciudad que se escribió este libro a los romanos, que es Roma. Su escritor, obviamente, el apóstol Pablo. Y en tercer lugar, el tema que es la justicia de Dios. Aquí trata lo que es la justicia de Dios, hermano. Recuerden que nosotros somos salvos por la fe y eso es la justicia de Dios, que es lo justo, ¿cierto? Que muchas personas cuando se habla de la salvación o cuando leen el libro de Romanos, ven a un Dios injusto, ven a un Dios que no es justo. ¿Por qué? Porque ¿por qué a él lo salva y por qué a mí no me salva si yo quiero ser salvo? ¿Recuerdan que lo vimos? Abarcamos todo eso. Entonces vemos la justicia de Dios en su máximo esplendor, hermano, porque Él decide salvar a pecadores. La palabra dice que en cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, nadie va al cielo. Es como una corriente de un río, ¿cierto? Que va ¿para dónde va la corriente del río? Siempre sigue un curso. Así va toda la raza humana, hermanos, a la perdición, al infierno. ¿Y a Dios qué le plació? Apartar a algunos de ellos para salvación. Nosotros recibimos misericordia y el resto que recibió, justicia. Porque es lo justo. Pecaron al infierno. Esa es la justicia de Dios. Recuerdan que vimos también que no se trata de que sí, pero es que yo quiero ser salvo. ¿Por qué no me va a dejar ser salvo? Y yo siento dentro de mi corazón el ir a la iglesia. Yo siempre sentía eso, por eso estoy aquí en la iglesia al día de hoy, porque yo me acuerdo cuando era niño, yo sentía eso, yo algún día iré a la iglesia, algún día voy a recibir al Señor. La Biblia refuta eso, hermano, porque dice que somos todos pecadores. Entonces no existe ese que dice, sí, es que si yo quiero ser salvo, pero Dios no me escogió. Dios no quiere que yo vaya al cielo. La Biblia no enseña eso en ninguna parte. Entonces por eso es bueno que nosotros hayamos estudiado todo eso, hermano, para estar claro lo que es la salvación. Y Romano abarca todo eso. Entonces, dando una mirada al autor de la epístola, apóstol Pablo, con sus escritos, nos encontramos con un método diferente de revelación. Recuerden que él era el último, ¿cierto? Él dijo, yo aquí como abortivo, ¿qué se trataba? Como un abortivo, el Señor me recogió y me tiene aquí predicando su palabra. Entonces hay un método diferente de revelación en cuanto al apóstol Pablo. En el pasado Dios ha usado a muchos medios diferentes para comunicar la verdad al hombre.
Recuerda en el pasado, en el Antiguo Testamento, que lo habla el libro de Hebreos, Dios en otros tiempos habiendo hablado de muchas formas, de muchas maneras, a nuestros padres por medio de los profetas, hoy nos ha hablado, dice, por el Hijo, que es la máxima revelación. Ya no hay más profecía. Entonces le habló de muchas formas por medio de los profetas y después le habló por medio del Hijo. Le dio el Pentateuco también, la ley por medio de Moisés, y también presentó historia, poesía, profecía y finalmente los evangelios, que es la revelación ya definitiva de lo que es el plan de salvación de Dios por medio de Cristo. Entonces estas epístolas, hermano, o cartas, como quiera llamarle, son cartas personales y de hondo sentir humano. Y usted lee la Biblia, mucho, a veces no entiende la Biblia, hermano. Y si la leemos, como decimos acá, que es una carta, y la lee como si usted fuera el receptor de esa carta, que Pablo se la está enviando a usted le va a cambiar el sentido de cómo va a leer la Biblia. Porque muchos piensan que no, que es incomprensible, que no se entiende. Pero, por ejemplo, los evangelios. Los evangelios es la historia de Cristo en la tierra, hermano. Nada más que eso. Y cuando usted la escucha en audio es algo fantástico porque se le quedan muchas cosas en la cabeza. Y las otras son cartas. La mayoría son cartas de Pablo, ¿cierto? A los Corintios, a los romanos, a los Efesios, a los Gálatas, donde él los exhorta, donde él los reprende, donde él los felicita, donde él les da ánimo. De eso se trata la escritura, hermano. El antiguo pacto ya es un poco más complicado, pero es el Antiguo Testamento. Pero básicamente es casi lo mismo. Son cartas, ¿cierto? O enseñanzas que nos muestran, por ejemplo, en el Antiguo Testamento David nos muestra cómo nosotros no debemos actuar, ¿cierto? Porque muchos dicen, pero si David fue adúltero, ¿qué tiene que yo ser adúltero? Él fue asesino intelectual, se metió con la mujer de su soldado. ¿Por qué yo no lo puedo hacer? O yo caí en pecado, ya. Ah, ¿y cómo David? Sí, pues ¿cómo David? Podría ser una excusa, ¿cierto? Pero sabemos que la Biblia no es para que nosotros aprendamos a lo que no tenemos que hacer. Entonces leer una de estas cartas, hermano, o epístola, como quiera usted llamarla, es lo mismo que leer una carta que ha sido recién recibida y que ha venido por correo urgente de entrega inmediata. Es exactamente lo mismo. El Señor nos habla personalmente a cada uno de nosotros por medio de la carta. Y en este caso, como le decía recién, por medio de estas cartas que Pablo escribió, haga las suyas cuando las lea. Cuando comience a leerla, haga suya esa carta, como que Pablo le está mandando, le está hablando directamente a usted. En cuanto al autor, no hay mayor problema o discusión. Está muy verificado que fue el apóstol Pablo quien escribió esta epístola, aunque hubo algunos, cierto, como Marción, que fue un hereje de la iglesia primitiva, y Baur también, que fueron críticos y decían que no, que esas cartas no se le atribuían a Pablo, no eran de su autoría. Y en cuanto a esto, alguien escribió, y cito, dijo, ninguno de los dos ha podido negar que Pablo haya escrito esta epístola. No hay ningún libro del Nuevo Testamento que sea más fidedigno en cuanto a su autoría. Y eso es cierto, hermano. Y el apóstol Pablo mismo dijo lo siguiente en cuanto a esto en el capítulo 15 de esta misma carta, versos 15 y 16, donde dice, pero os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles les sean como ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Ese era el ministerio de Pablo, a los gentiles, a los no salvos, a los no creyentes. Pedro era el apóstol ¿a quién? A los judíos. La tenía un poquito más difícil Pedro, pero cada uno tenía su ministerio. En estos dos versículos el apóstol Pablo aclaró sin lugar a duda que él era el apóstol a los gentiles. Y también dejó claro, ¿cierto?, que Simón Pedro era el apóstol a la nación judía, a los israelitas. Pablo dijo en su carta en Gálatas capítulo 2, versos 8 y 9, pues el que actuó en Pedro para el apostolado a los judíos, actuó también en mí para los gentiles. Eso lo dice Pablo en la carta a los Gálatas, reconociendo que Pedro era el enviado a los judíos.
Después continúa diciendo y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas de la iglesia, o sea, líderes de en ese entonces, columnas de la iglesia, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra a enseñar de compañerismo. O sea, le dieron la mano. Venga, Padre Santo, el apóstol, usted el enviado, vaya, le dieron la bendición. Enseñar de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a los judíos. Que dijeron, aquí nos damos la mano, usted con su ministerio y yo con mi ministerio. Que eran completamente diferentes, ¿cierto? A los judíos había que predicarles de una forma, a los gentiles de otra forma. Tenían dos tareas muy distintas, ambos. Entonces vemos que Pablo era el apóstol especialmente para los gentiles. A él fue dada esa tarea. Y cuando uno lee el último capítulo de esta carta a los romanos, en la lista personal que Pablo conocía, se encuentra que la mayoría de las personas no eran judíos. No eran judíos cuando él se despide en esta carta. También en el libro de los Hechos podemos ver otra vez que Pablo era en forma especial el apóstol a los gentiles. Y señala también que él quería ir a Roma, quería visitar Roma. Y quería hacerlo para predicar el Evangelio. En el capítulo 26 de los Hechos, cuando Pablo estaba testificando al rey Agripa, sobre esta misma verdad, él citó una voz del cielo, ¿cierto?, que lo iluminaba, ves que él hablaba a su boca, iluminado del cielo, librándote de tu pueblo, dice en los versos 17 y 18, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. ¿Para qué? Para que abra sus ojos. A eso lo envío. Para que abra sus ojos, dice, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado y herencia entre el pueblo santo de Dios. ¿Y quién lo iba a librar? Dios, librándote de tu pueblo y de los gentiles. Él tenía la protección. Al igual que Cristo, recuerdan cuando querían apedrearlo y él pasaba por el medio de la multitud y nadie podía hacerle nada. ¿Por qué? Porque no era el tiempo. El mismo Pablo, muchas veces en la cárcel a punto de morir, lo apedrearon una vez, lo tiraron fuera de la ciudad, y ya se murió. Vayan a botarlo afuera. Y ahí se levantó, ¿cierto? Después se sacudió y siguió caminando Pablo. Aporreado, azotado, de todo, hermano. Pero no era su final. Recuerden que vimos que ¿quién puede añadir un codo a su estatura? Ni Pablo podía, ni añadirlo ni quitarlo, hermano. Que pudo haberlo quitado, ¿cierto? Aburrido ya que le estén pegando, que tanto sufrimiento, pero no, ahí seguía él adelante. Este apóstol hermano grandioso, Pablo, poseía las mejores capacidades para este ministerio a los gentiles. ¿Debido a qué? A su experiencia, ¿ya? Porque era un religioso, recuerden. Él mataba a los cristianos cuando los perseguían en nombre de Dios. Así los mataba. Tenía mucha experiencia. Era un hombre educado y era un hombre formado. La escritura dice formado a los pies de Gamaliel. Un pastor dijo acerca de esto: sus antecedentes forman una combinación extraordinaria. Su nacimiento judío, su idioma hebreo, la ciudadanía romana, su educación judía y su cultura griega. Todo esto contribuyó a hacer de Pablo el hombre que fue. Pregunta: ¿Dios lo escogió por lo que era? ¿Escuchó lo que le dijeron, no? Los antecedentes del nacimiento judío, idioma hebreo, ciudadanía romana, educación judía, cultura griega. Era un paquete completo, ¿cierto? Un brazo. Y tenía billete también el hombre. Entonces, ¿Dios lo llamó por eso o por qué? La escritura también nos habla de que Dios nos capacita, ¿cierto? Usted aunque quiera, aunque haga misa, aunque ruegue, aunque quiera estar aquí predicando, aunque quiera estar haciendo lo que sea en la iglesia o sirviendo en un ministerio, aunque usted quiera, si no es así, o sea, usted no tiene, puede sentirse muy capacitado, pero a lo mejor no es apto. Así como hay alguno que no sabe nada y Dios lo capacita y Dios lo sube a un púlpito o Dios lo pone en cualquier lugar, pero Él es el que capacita. En este caso, pensamiento personal, yo creo de que Dios, cierto, en su predestinación, ¿no? En su sabiduría, digamos, de alguna forma, Él preparó a Pablo de antemano. Lo preparó para después tenerlo a su servicio. Es un pensamiento que tengo yo, hermano, ¿ya? Porque Pablo era
capacitadísimo, pues, hermano. Nadie podía negar y decir, no, Pablo no capacita. Pablo no puede ser apóstol. ¿Cómo se te ocurre? Nadie podía decir eso. Entonces yo pienso que el Señor antes de lo preparó y después, una vez formado, comenzó a usarlo, hermano. Pablo también poseyó un intelecto gigantesco al ser educado en la fe judía, cultura griega, modales romanos. Podríamos decir que era el nuevo Moisés o el Moisés del Nuevo Testamento. Otro pastor dijo lo siguiente, y cito, sus características naturales, al menos por lo que hemos podido conocer de sus escritos y de su vida, parece que incluyeron un intelecto genial y versátil, capaz de un pensamiento profundo y un razonamiento preciso, una rara combinación de valor y ternura, celo impetuoso, discreción sana con perseverancia indomable, en cuanto a carácter honrado y directo. Era un buen partido, Pablo, en ese tiempo para las mujeres, ¿cierto? Un buen brazo. Imagínense ese Pablo, pero ya cristiano. Ay, mejor, pues, ¿cierto? Mucho mejor. Silencio. Entonces, esta carta, hermano, a los romanos es en forma especial la proclamación global del Evangelio de Pablo. Y es al mismo tiempo su defensa, apología y examen del Evangelio. Para concluir acá entonces que el Espíritu Santo preparó a este hombre y le dio su mensaje. Él lo capacitó. En cuanto a dónde se escribió esta carta, el apóstol Pablo escribió esta epístola desde Corinto, en el año 58 después de Cristo. Y no es por la epístola misma ni por nada que se declare que se declare cierto en cuanto a la fecha, no es por la misma carta, sino que por una comparación entre circunstancias referidas en la epístola con el orden de los eventos registrados en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Por el libro de los Hechos se pudo concluir cierto el lugar, la fecha, considerando ciertas fechas, ciertos puntos de vista, ciertas declaraciones. Es como los evangelios, ¿cierto? Los evangelios, los cuatro evangelios, usted los lee y es una repetición en el fondo. Unos son más completos, otros son menos completos o menos exactos, menos precisos. Pero en el fondo todo lleva a un puro punto que es Cristo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los puntos de vista eran diferentes. Yo aquí tengo una visión panorámica de ustedes y ustedes no pueden ver lo que yo estoy viendo. Entonces, de esa forma los apóstoles escribieron según donde ellos estaban mirando. Porque a lo mejor cuando estaban aprendiendo a Cristo, bueno, si estaban todos ahí, a lo mejor uno estaba más atrás escondido, porque ahí se fueron. Si te he visto, no me acuerdo, le dijeron a Jesús. O cuando lo crucificaron, vemos a un Pedro, ¿cierto?, que iba arrancando. A lo mejor los otros apóstoles no sé dónde andaban, pero todos tenían distintos puntos de vista. Acá, para concluir la fecha del libro de Romanos, es algo parecido, hermano. Estudia el libro, fechas, temporadas, y ahí se va deduciendo. Además, debemos notar que la descripción de la crasa inmoralidad de aquel entonces de los gentiles en Roma, que era una cultura muy moral, y eso aparece en los primeros capítulos de esta carta. Y está basada en la situación paralela que Pablo observó en la ciudad de Corinto, ciudad portuaria, ¿cierto?, donde había mucha prostitución, mucho comercio ilegal. Era una ciudad completamente perdida, Corinto. Pero Pablo no estaba solamente interesado en los aspectos negativos de los gentiles en Roma, sino que, como veremos después en los últimos versículos de la carta, el apóstol Pablo estaba en estrecho contacto con muchos creyentes en Roma. Él tenía contacto con gente en Roma. Porque como lo vamos a ver más adelante, cómo él fundó la iglesia en Roma si él no viajó a Roma. Y cuando habla en su carta, ¿cierto? Dice, tengo muchas ganas de ir a veros. Quiero ir a Roma. Entonces él estaba en estrecho contacto con muchos creyentes en Roma, la gran mayoría, los cuales no eran judíos. Entonces podemos decir que desde un comienzo la iglesia cristiana en Roma estaba formada por una mayoría de no judíos, o sea, por personas gentiles, personas que recién que no pertenecían al plan de salvación de Dios.
Recuerden que el plan original, ¿quién era? ¿Para quién era la salvación? Para los judíos, nada más que para ellos. Y después cuando el pueblo pecó y cuando ya se convirtieron en unos fornicarios espirituales y de todo, hermano, ya el Señor decidió ampliar esta salvación a los gentiles, que nos toca a nosotros, ¿cierto? Entonces, otro aspecto interesante en cuanto a esta iglesia es que creemos que Pablo no habría estado interesado en visitar Roma si la iglesia allí hubiera sido fundada por alguna otra persona, porque él no, sobre fundamentos ajenos, no predicaba. Dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. El capítulo 1, verso 15 habla de esto. Entonces dijimos que Pablo estableció sin lugar a dudas y que nunca habría ido a Roma. O sea, él no viajó a Roma. Aunque estuviera ansioso de hacerlo, y si hubiese predicado el Evangelio allí, antes de él, en el capítulo 15 de esta carta, el verso 20, y de esta manera dice, me esforcé en predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiera sido anunciado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Ese era el pensamiento de Pablo. De aquí ya pasó un apóstol, ya pasó un hermano por este lugar, yo no voy a pasar. ¿Por qué? Porque ya fue predicado Cristo, ya fue predicado el Evangelio, y yo no voy a edificar sobre fundamento ajeno. Por eso, hermano, que las iglesias deben ser, al menos yo nunca estuve muy de acuerdo, ¿cierto?, en que visitar iglesias, que los hermanos vamos a visitar a tal pastor, a tal iglesia, vamos a una iglesia de por acá. ¿Por qué? Porque las doctrinas son completamente diferentes, hermano. Y muchas veces las personas van a visitar la iglesia de fulano y les gusta la iglesia de fulano y ya no vuelven. ¿Por qué? Porque a lo mejor aquí son más light, son más suaves, ¿cierto? Es más bonita la alabanza. ¿Y eso qué es? Es el actuar de la carne, hermano. Entonces, no así cuando son de la misma rama, ¿cierto? De la misma denominación, ahí no hay problema porque son iguales, la misma doctrina. Entonces Pablo no solo dijo esto, sino que lo practicó. ¿Por qué? Porque vemos que él nunca fue a trabajar en la obra del Señor donde otro apóstol hubiese trabajado. Él nunca hizo eso. De modo que esto lo lleva a pensar, a creer que Pablo no había ido a Roma y otro apóstol hubiese estado allí antes. Él no iba a ir allá si ya el evangelio ya estaba listo, ¿cierto? Ya estaba edificada la iglesia. ¿A qué iba a ir? Y aquí surge la pregunta, ¿quién fue el fundador de la iglesia en Roma? Creemos que fue Pablo, ¿cierto? Y que la fundó a distancia. Podríamos decirlo, ¿cierto? Y a lo mejor usted diría, pero que eso sería imposible porque en esos tiempos no existían los medios o la comunicación que hay hoy en día. Por ejemplo, un llamado telefónico. Se enviaban cartas, pero se demoraban meses en llegar. Entonces, para aclarar este punto, hermanos, debemos tener en cuenta de que Roma era una ciudad muy grande, grandísima. Y Pablo nunca había estado allí, ningún otro apóstol lo había visitado todavía. Sin embargo, es un hecho de que allí surgió una iglesia cristiana. ¿Cómo entonces? ¿Cómo apareció esa iglesia en Roma? Pablo había viajado a través de gran parte del Imperio Romano, ganando hombres y mujeres para Cristo, que esa era la tarea que él tenía encomendada a los gentiles, al que se le cruzara en el camino, venga para acá predicando el Evangelio. Y como muchos viajaban hacia Roma desde los confines del imperio, ocurrió que llegó el momento en que hubo muchos habitantes de Roma que conocían personalmente al apóstol Pablo, porque se lo cruzaban de camino, ¿cierto? Entonces se iba haciendo muy conocido. Es como si hubiera tenido una red social Pablo de hoy en día. Ah, a ti te vi pasar por la calle tanto. Sí, lo conocí, sí, yo también. ¿Cómo es Pablo? Sí, Pablo, dale like. Entonces era conocido porque viajaba mucho por todos lados y lo conocían personalmente y lo habían conocido antes de trasladarse a la capital del imperio. Y observando lo que dijo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, para estar seguro, ¿cierto?, de lo que estamos hablando, de verso del 1 al 3, ¿quiénes fueron los que se encontraron con Pablo en Corinto? Dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Y allí, y halló, perdón, a un judío llamado Aquila,
natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos salieran de Roma. Fue a ello y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era... ¿Cuál era el oficio de ellos? ¿Cuál era el oficio de Pablo? ¿Nadie sabe? Era como los gitanos. No, bailas de cobre, no venda bailas. ¿Cómo va a vender bailas de cobre? Ellos hacían tiendas, hermano. Carpas, tiendas en aquel entonces. Y tenían el mismo oficio. Entonces vemos que Pablo se encontró con Aquila y con Priscila, habitantes de Roma. Y ellos habían tenido que abandonar la ciudad debido, ¿cierto?, al antisemitismo y persecución desencadenada por el emperador Claudio. Ahora, ellos se encontraron con Pablo en Corinto y más tarde vemos que acompañaron al apóstol Pablo en su viaje a Atenas, que fueron juntos. Y esta pareja llegó a ser un extraordinario testimonio para el Señor Jesucristo, siendo usados poderosamente. Recuerdan que en el libro de los Hechos habla sobre ello. Por el Espíritu Santo, donde quiera que fueron, eran unos instrumentos del Señor. Ahora, cuando Pablo escribió esta epístola a los romanos, vemos que había vuelto a radicarse en Roma. ¿Por qué? Por los saludos personales que dice. Saluda a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. En cuanto a los otros, solo que Pablo los había conocido personalmente en algún lugar y tuvo que haberles conocido y llevado a una fe personal en Jesucristo. A medida que iba andando, ¿cierto? Que iba avanzando en su caminar, él iba predicando y como el imperio era grande y vasto, hermano, eh, se topaban con él, se evangelizaba y se iba haciendo muy conocido el apóstol. Pablo fue entonces el fundador a distancia, podríamos decir, de la iglesia en Roma, mediante su contacto con estas personas a quienes había presentado el Evangelio de Jesucristo y quienes fueron luego a vivir a la ciudad, en Roma. Pablo también había estado en Filipos, en Tesalónica, y en esta ciudad él había observado las costumbres romanas, las leyes, el idioma, la moda, la cultura, todo cierto en plena exhibición. O sea, no tuvo que viajar a Roma para tener el conocimiento de la cultura de aquel entonces. Él había viajado por caminos romanos, se había encontrado con soldados romanos también en esas carreteras, en los mercados, también había dormido en cárceles romanas. Recuerden que también tuvo harto tiempo guardado nuestro hermano Pablo y había tenido que acudir ante magistrados romanos y había disfrutado, ¿cierto?, de los beneficios también de la ciudadanía romana, porque él era un ciudadano romano. De modo que se puede ver que Pablo conocía todo lo que se debía saber en cuanto a Roma, sin siquiera haberla visitado todavía. Entonces, desde ese escenario, hermano, de la capital del mundo, Pablo iba a predicar el evangelio al mundo perdido, como Dios se lo había mandado a él. Roma en aquel entonces era como un gran imán, atraía al centro de los hombres y las mujeres de los confines de todo el mundo. Mientras Pablo entonces y los otros apóstoles también viajaban por todas partes del gigantesco imperio romano, atrajeron a grandes multitudes a los pies de la cruz. Entonces iglesias cristianas fueron establecidas en la mayoría de las grandes ciudades del imperio, así como se fue propagando el evangelio, hermano, por todo el mundo. Así como el día de hoy las pestes se vuelven pandemias o epidemias cuando son en países, asimismo pasó con el evangelio de Jesucristo. Salió por todo el mundo, hermano. ¿Por qué? Porque si esto hubiera sido una religión de aquel entonces, hubiera quedado en ese lugar, ¿cierto? Hubiera sido como una cultura, como una religión local. Pero ¿por qué es mundial, hermano? ¿Por qué? Porque es el verdadero evangelio, es la verdadera salvación. Entonces, con el transcurrir del tiempo, hermano, muchos creyentes en Cristo fueron atraídos al centro del imperio, o sea, la ciudad de Roma. Como el dicho que tenemos, ¿cierto? Todos los caminos llegan ¿a dónde? Todos los caminos llevan a Roma. Es una forma de decirlo esto porque era
era lo que predominaba en ese entonces, el Imperio Romano. Todos querían ir ahí. Es como ahora que todos quieren viajar, ¿cierto? Todos quieren viajar, todos quieren salir, vivir la vida loca. A mí no me interesa ya. No me gustan los aviones. Entonces era una gran verdad, hermano, que todos los caminos llevaban a Roma en aquel entonces. Y no simplemente un dicho, a medida que más cristianos fueron congregándose en esa gran metrópolis, comenzó a emerger la iglesia, comenzó a crecer. Y en contexto, hermano, por lo tanto, de lo que hemos visto, es probable que la iglesia de Roma no fuera establecida por un solo hombre, ¿ya? Por una sola persona. Las que habían sido convertidas por medio del testimonio de Pablo y de otros apóstoles también en las ciudades periféricas. Entonces se fueron a vivir a Roma, donde organizaron la primera iglesia cristiana. Puede ser que se organizaron, ¿cierto? Se iban conociendo, oye, sí, yo escuché de un tal Jesucristo que murió por los pecados, yo creí en él, me bauticé. Sí, yo también, a mí me lo contó un hombre de camino cuando yo venía a Roma, me encontré con un hombre, me predicó el Evangelio. ¿Cómo se llamaba? Pablo. Ya, y Pablo, ¿cierto? Obviamente encomendó lo mismo al que le predicó. Ahora que eres salvo, tú ve y predica el Evangelio de Cristo. Y así fueron uno a uno juntándose, congregándose, pasándose el dato, la voz de que yo soy cristiano, yo también, sí, yo tengo un familiar que también recibió a Cristo y ahí empezó a formarse la iglesia, allá en Roma. Es lo que se deduce, ¿cierto? Entonces vimos que el apóstol Pablo es el que escribió el libro a los Romanos. Hemos visto que más tarde visitaría la ciudad de Roma, aunque no la conocía, ¿cierto? La conocía bien respecto a lo que él había pasado en su vida, en su caminar, en su peregrinaje. Y lo que nos resta es considerar el mensaje, o sea, el contenido de la carta a los romanos, el gran tema que es la justicia de Dios. Ese es el punto principal que habla la carta a los romanos, la justicia de Dios. Y es un mensaje que hemos tratado, ¿cierto?, de proclamar a través de muchos años. Y es un mensaje que el mundo en general no quiere escuchar. ¿Sí? No le interesa. No le gusta, no, es que es muy cruel, es un Dios muy malvado, que no te deja hacer esto, que no te deja hacer lo otro, prácticamente no puedes hacer nada. Ese es un evangelio nada más alejado de la realidad, hermano. ¿Y quién tiene la culpa? El que predica, o el que mal predica el evangelio. Ese es el culpable. Entonces el mundo en general no quiere escuchar ni lo quiere aceptar, hermano, el evangelio. Lo que el mundo desea escuchar es acerca de la gloria de la humanidad. Quiere que la humanidad sea exaltada y no el Señor, o sea, el ego. Entonces estamos totalmente convencidos que cualquier ministerio que trate de destacar la gloria del hombre, es decir, que no presente su depravación total, ni revele, perdón, que el hombre está totalmente corrompido y arruinado, no puede ser eficaz. Ese no es un evangelio eficaz. El evangelio que exalta al hombre, el evangelio que idolatra al hombre muchas veces, iglesias gigantescas, siempre lo menciono, que idolatran a su pastor. ¿Y por qué? Si él solamente es un predicador de la palabra, es un vocero de lo que Dios quiere hacer. Todavía había una foto, termino en la mente ahora, un pastor muy famoso que tiene ahí sacándose una foto en su jet privado, que iba saliendo de gira, el pobre. Yo digo, ¿de dónde? Bueno, siempre digo, ellos ya tienen su recompensa, que es esa. Viven en mansiones lujosas, tienen aviones, lo mejor, ¿cierto? Para el siervo de Dios, lo mejor para el siervo de Dios. Mientras que hay hermanos que andan pasando pellejería, hermano. Eso yo lo hallo terrible, terrible, terrible. Pero bueno, ellos tendrán su recompensa. Y ellos le predican al hombre para eso, para tenerlos contentos, para tenerlos tranquilos, para tenerlos, cierto, ahí bien con su ego arriba, para que diezmen, para que ofrenden, para que trae tu auto, trae tu propiedad, trae la escritura a los pies del Señor, así como los apóstoles lo hacían en esos tiempos, así hazlo tú también y tendrás recompensa en el Señor. Y ese es un evangelio falso, hermano. Lo que Romano dice es que todos estamos depravados, ¿ya? Esa es una doctrina que hemos visto también, que es la depravación total.
El hombre está completamente depravado y muerto. Entonces no podemos elevar a un hombre que es depravado, que está muerto espiritualmente, por encima del Señor. Y eso es lo que habla la Escritura en Romanos, el libro. La enseñanza que no incluya esa gran verdad no puede levantar a la humanidad de su estado de postración, ni tampoco le podrá ofrecer remedio alguno, porque es un hecho que el único remedio que hay para el pecado del hombre es el remedio perfecto que tenemos en la persona del Hijo de Dios. Ese es el único remedio, hermano, el Hijo de Dios, aceptarlo a Él como Señor y como Salvador. Ese es el gran mensaje entonces de esta carta a los romanos, la salvación de parte de nuestro Dios. Y para ilustrar, hermano, esta verdad que el hombre, cierto, está completamente depravado y que necesita a Jesucristo en su vida, hay un hombre que falleció en un accidente aéreo. Él había escuchado el Evangelio, había tenido el ejemplo de su esposa, había tenido el ejemplo también el testimonio de sus hijos, sus dos hijos, pero él nunca había aceptado el Evangelio. Iba a la iglesia con la señora, tenía el testimonio de su esposa que era cristiana, tenía el testimonio de sus dos hijos que eran cristianos, pero él solamente escuchaba, siempre escuchó, escuchaba, escuchaba, escuchaba. Y en un viaje, cierto, en avión, él tuvo un accidente. Pero quizás durante ese momento de trauma, gran tensión, mientras el avión se precipitaba a tierra, quizás todas esas verdades habrán vuelto a su memoria. Él conocía los hechos en cuanto al Evangelio, y si en ese momento se hubiese vuelto a Jesucristo, pues habría sido salvado y estaría salvo, como cualquier otra persona que se hubiese salvado, ya hubiera recibido al Señor. Porque el Señor Jesús dijo en el Evangelio, según San Juan, capítulo 6, verso 37, y al que a mí viene, yo no le echo fuera. ¿Usted piensa que esto puede suceder? Que él, a pesar de que había escuchado el Evangelio, de que él ya escuchaba nomás, escuchaba y estaba ahí, y de repente se sube un avión, el avión se empieza a caer, ¿y de qué es lo primero que se acuerda uno? De Dios. Y todo, hermano, todo, hasta los ateos yo creo que empiezan a rezar. Entonces, ¿usted cree que él pudo haber sido salvo? ¿Mm? Sí, es cierto. Ah, pero ¿y Judas, pastor? ¿Y Judas? Judas pudo haberse, cuando se fue a ahorcar, pudo haberse arrepentido, ¿o no? Ya me voy a matar y me voy a ahorcar, pero perdóname, Señor, perdóname por lo que voy a hacer. Puede ser o no, que Judas que sea. Una vez un pastor a mí siempre peleamos por lo mismo. Me decía eso. Yo le decía, sí, pero la diferencia, por ejemplo, este hombre que va en el avión y que está a punto de morir, tiene la oportunidad de salvarse. Pero Judas, la Biblia misma lo retrata como el hijo de perdición. Ahí ya no se puede hacer nada. Yo no puedo ir contra la Biblia, hermano. Si no dijera que él fue el hijo de perdición, probablemente yo podría decir, sí, puede ser que sea el salvado Judas. Pero sabemos que no. Un caso aún mejor, acerca del ladrón en la cruz del Calvario. ¿Qué pasó ahí? ¿Quién le predicó a él? ¿Alguien le predicó el evangelio? Había alguien abajo diciendo, arrepiéntete, hijo mío, para que te bajen de esa cruz. Y si no te bajan, te vas al cielo, recibe a Cristo. El imperio romano había declarado que él no era apto para continuar viviendo, hermano. Según la ley, ¿cierto? Correcto, la ley, está bien, debía morir en esa sociedad. Y que por esa razón él estaba siendo ejecutado. Sin embargo, el Señor Jesús le dijo en el Evangelio, según Lucas, capítulo 23, verso 39 al 43, que le haría apto para el reino de los cielos. O sea, el Señor Jesús. De cierto te digo, le dijo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Y quién era? Era un ladrón, a lo mejor le pegaba a la bolita, robaba. ¿Se dan cuenta, hermano, no? ¿Se dan cuenta? Eso se llama la soberanía de Dios. Por eso yo no puedo decir si este es salvo, este no es salvo, este sí, acá. El ejemplo de la abuelita Inés. ¿Qué pasa ahí con ella? Se supone que ella es una mujer cristiana que asistió mucho tiempo a la iglesia, pero evidentemente tiene algunas raíces de amargura en su corazón. Entonces, ¿qué pasa ahí también, hermano? Yo le dejo eso a la soberanía de Dios.
nada más que eso. Porque yo no puedo juzgar y decir, no, la abuelita se la llevó, ¿cierto? Por el flecha. Porque yo no conozco los caminos del Señor, hermano. Yo no conozco la soberanía de Dios. No puedo opinar yo en ese aspecto. Lo que sí puedo orar, orar mucho y como bien este hombre, ¿cierto? Tuvo la oportunidad de arrepentirse antes de morir. Ella puede sacar su raíz de amargura o a lo mejor ya la sacó, no lo sé. Por eso yo lo único que le pido al Señor es que el día que parta, que se la lleve, que se vaya con el Señor. Esa es mi oración, ese es mi deseo. Lo demás, cierto, queda en las manos del Señor. ¿Por qué? Porque Él dice, al que a mí viene, yo no le echo fuera. Él no echa fuera a nadie, hermano, que a Él viene. Entonces Dios toma a pecadores perdidos, tal como usted, tal como yo, nos introduce a la familia de Dios, convirtiéndonos en sus hijos. Y lo hace a causa de la muerte de Cristo en la cruz. Y no porque haya mérito alguno en nosotros. De eso habla también la carta a los romanos. No hay mérito en nosotros, hermano. Usted no tiene mérito alguno aquí en la salvación. Usted es un simple pecador, una persona que estaba muerta espiritualmente, que Dios le dio vida. Eso es lo que somos. Entonces, este es el gran mensaje de este libro romano. Un expositor bíblico dijo que la reforma fue ciertamente el producto de esta epístola a los romanos. Y es así, ¿cierto? Cuando Martín Lutero comenzó a leer el libro romano, él empezó a explotar la cabeza. Y le hacía bombas por aquí, bombas por acá. Y era todo contradictorio a lo que enseñaba la Iglesia Católica. Entonces él decía, ¿a quién le creo? ¿A la palabra de Dios o le creo a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana? Yo le creo a la palabra de Dios y clavó las 95 tesis, ¿cierto? En la Catedral de Wittenberg, Alemania, y ahí quedó la escoba. Ahí quedó la grande, hermano, con las 95 tesis de Lutero. Ahí querían matarlo, ahí querían hacerle de todo a Martín Lutero. Pero ¿qué es lo que prevaleció? Fue la escritura, la fe que él tenía. Entonces fue producto de esto de la epístola a los romanos y también de la carta a los gálatas. Y añadió también que es probable que cada renovación espiritual que pueda experimentar la iglesia esté vinculada tanto a causas como en efectos, y es debido al conocimiento más profundo de este libro. Así como la iglesia cristiana también ha sido reformada muchas veces. ¿Por qué? Porque hay escrituras que han sido expuestas de manera equivocada. Y a través de los tiempos y los años, Dios ha empezado a dar luz a otros hombres y grandes predicadores de hoy día de la palabra que han sido iluminados de parte de Dios, que son una bendición para todos, hermano. Martín Lutero escribió esto y cito: la epístola a los romanos es la verdadera obra maestra del Nuevo Testamento y el Evangelio de su forma más pura, que bien vale la pena y merece que cada creyente en Cristo no solo aprenda de memoria, palabra por palabra, sino que también deba tratarla diariamente como si fuera el plan diario para el alma de los hombres. Nunca podrá ser leída o estudiada demasiado bien. Mientras más es usada, más preciosa se torna y su sabor es más agradable. Fin de la cita. Estas son palabras de Lutero, hermano. Entonces, como sugerencia, hermano, ya para ir terminando, haga algo que le resultará provechoso, que es leer el libro a los romanos. Comience a leerlo, hermano. Comience a leerlo. Como le digo, vamos a empezar a estudiarlo y es bueno que usted esté en contexto. Léalo con regularidad. Si le resulta posible, anticípese usted a la lectura, ¿cierto?, que vamos a estar dándonos acá de la exposición bíblica respecto al libro de Romanos, donde vamos a estar destacando puntos culminantes del libro, de esta carta profunda y el alcance integral de la experiencia cristiana, y la experiencia, ¿cierto?, de cada uno de nosotros. Y esto, hermano, afectará toda su estructura mental. Se le va a quitar lo loquito, hermano. A mí me le va a quitar lo loquito también. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios purifica, santifica. Entonces va a afectar toda nuestra mente, hermano, nuestro espíritu. Y obviamente eso tiene que estar ligado con la oración, cuando uno lee la Escritura, para que el Espíritu Santo pueda enseñarnos y ayudarnos a explicar esta enseñanza en nuestra vida, para que el Espíritu nos guíe. Recuerden que nosotros, dice, ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo sabemos? ¿Qué hemos de pedir? No sabemos. ¿Quién nos guía? El Espíritu Santo. Ni eso sabemos hacer.
Aunque usted diga que no, que usted es un gran orador, que hace las medias oraciones, no, oremos, oremos, oremos. No es así, hermano. Él es el que nos guía. Y el Espíritu dice con gemidos indecibles, intercede ante el Padre por nosotros. Sea gritos de dolor, de desesperación, de llanto, de angustia. ¿Por qué? Porque el Espíritu siempre el Espíritu necesita del Señor, hermano. Necesitamos de la comunión con Él. Entonces Él es el único que nos va a ayudar a que podamos nosotros aplicar lo que leemos. Porque leer es fácil, ¿cierto? Leo, comprendo, pero hago. Leo, comprendo y ejecuto. Leo, comprendo y ejecuto. Esa es la idea. Y para eso necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Entonces el estudio de esta obra le instruirá al creyente al conocimiento básico de la fe y al no creyente le dará revelación no solo de la situación real del ser humano ante los ojos de Dios, sino también el remedio al problema del pecado y la maldad, el que ha provisto la persona en la obra de la cruz de su Hijo, el Señor Jesucristo, para todo aquel que cree. Eso le va a dar cierto al que no cree en el Señor y a nosotros que somos creyentes nos va a edificar nuestro espíritu de una manera tremenda, hermano. Así que así vamos a estar continuando domingo a domingo, viendo el libro a los romanos. Oremos. Te damos muchas gracias, por Dios. Agradecemos este tiempo que nos permite en tu palabra. Agradecemos este tiempo que nos permites para poder compartir con nuestros hermanos el estudio de las Escrituras, mi Señor. Hasta ahora tú has querido, Padre amado, que nosotros estudiemos el libro a los romanos, que nos introduzcamos, Padre, en esas aguas de vida eterna que es tu palabra, Señor. Te damos muchas gracias, buen Dios, porque hemos podido reunirnos el día de hoy. Vamos que cada domingo y cada día que nosotros leamos tu palabra, nos dé sabiduría, nos des inteligencia, nos des entendimiento y nos des poder, Señor, para poder ejecutar lo que hemos leído. No solamente que leamos y que ya leí, cumplí con el compromiso y ya, sino que ejecutemos lo que hemos leído, Señor. Danos esa fuerza, danos esa fortaleza, mi Señor amado, y ayúdanos cada día para seguir perseverando. Al final tendremos nuestra recompensa, esa corona de gloria que está esperando por nosotros en los cielos. Bendice, Padre, a nuestra hermana Inés, que está delicada de salud, mi Señor, si es su voluntad, sánela, Padre amado, sane su corazón, sane su vida, ayúdela cada día, mi Señor amado, para que si es su voluntad se pueda recuperar, mi Señor. La entregamos en tus manos, Padre, porque no hay mejores manos en las que una persona, un ser humano pueda estar en tus manos, en tu regazo, descansando, mi Señor amado. Oramos por Joana también, su hija, que diariamente está con ella, asistiendo. También le des fuerza, Señor, que también le des fortaleza, tanto física como espiritualmente, para que pueda llevar el día a día cuidando a su madre, mi Señor. Honrando, como dice la palabra, a su madre. Lo pedimos por nuestra hermana Verónica también, ella en Paredones, ayúdala, Señor, en su enfermedad también, que está recuperando, Señor amado, bendícela, guárdala, Señor, ayúdala a que se pueda recuperar bien, dale sabiduría, dale inteligencia, dale amor, bondad, fe, Señor, en su vida, y acompáñala cada día, Señor, ahí en su hogar, donde yo sé que ella te busca a ti, mi Señor. Bendícela, sánala, mi Señor, y ayúdala cada día y dale fuerza. Cada uno de nosotros también que estamos en este lugar, si alguno tiene enfermedad, sánanos, Señor, tanto en la carne como en el espíritu. Si estamos débiles espiritualmente, Señor, como recién dijimos, no nos quedemos ahí en los laureles, sino que busquemos soluciones, sino que busquemos ejecutar, Señor, y nos demos cuenta si estamos mal espiritualmente y podamos hacer algo, Señor. No solamente decir, sí, sí lo sé, y no hacer nada. Ayúdanos, mi Señor amado. Somos tus hijos, Padre amado. Nos debilitamos muchas veces. Muchas veces nuestra fe decae, Padre Santo, pero ahí estás tú, con tu oído presto, esperando a que nosotros pidamos sabiduría, inteligencia, fe, confianza en ti, Señor. Fuerza para poder continuar y caminar día a día, mi Señor. Bendice nuestros hogares, bendice los matrimonios de este lugar. Bendice a cada varón, Padre, para que sea cabeza del hogar cada día, mi Señor amado. Bendice a cada mujer para que ella respete a su esposo, pueda guiar también su hogar en sabiduría, como también lo indica tu palabra, Señor, que no sea una mujer necia, Señor. Te damos muchas gracias por la vida de cada uno de nuestras esposas y nuestros esposos, Señor, que están en este lugar, con nuestros niños, con los hijos, padres, adolescentes, adultos, por toda tu iglesia, mi Señor, bendice la derrama de bendición en cada una de las áreas que les cuesta a cada uno, Padre, siendo niños, siendo adolescentes, siendo adultos, mi Señor. Todos tenemos nuestras debilidades y ahí estás tú, mi Señor, para, con tu oído presto para escuchar
estas oraciones, por la ayuda que nosotros cada día te pedimos. Gracias, Señor. Entregamos todo esto que hemos hecho de tu palabra, entregamos a tus manos, Señor, y a nosotros entregarnos la sabiduría para retener el consejo que tú nos has entregado. En el nombre de nuestro Señor Jesús, te damos muchas gracias, Padre. Amén y amén.